Nos dijeron que era un dios, que se sacrificó para salvar a la humanidad, pero nadie explicó qué lo mantiene vivo. Cada día 1000 psíquicos son arrastrados a Terra. Sus almas son quemadas como combustible, no como castigo, como mantenimiento. El Astronomicon solo brilla porque hay gente gritando dentro de él. Así que te preguntaré esto. Si un dios necesita tanto sufrimiento solo para sobrevivir, ¿en qué lo convierte eso? Aprendí la verdad cuando dejé de pensar en él como un hombre. Ese fue el primer error que todos cometimos, o quizás la última misericordia que nos permitimos. Lo llamamos el amo de la humanidad, el dios emperador, el anatema. Y al hacerlo, le dimos cualidades que sugerían presencia, intención, quizás incluso cuidado. Pero aquellos que trabajábamos más cerca de la maquinaria de su voluntad, sabíamos mejor. Sabíamos que lo que sostenía al Imperium no era divinidad en ningún sentido comprensible, sino algo mucho más terrible y mucho más necesario. Soy el astrópata Calus Drain, y durante 37 años serví dentro de la arquitectura psíquica que mantiene a nuestra especie viva. Mantuve relevos, calibré motores de alma, observé mientras seres humanos eran convertidos en señal, sufrimiento convertido en luz. Y llegué a comprender que el emperador no es cruel porque elige serlo. Es cruel porque la crueldad a la escala requerida para salvar 1 millón de mundos se vuelve indistinguible de la función. Esto no es una confesión, aunque pueda sonar como una. Esto es una contabilidad. La Basílica Luminosa se alza en Oilia Séptima, un mundo catedral donde cada piedra ha sido consagrada y cada aliento lleva el aroma de incienso quemándose. Se eleva desde el continente norte del planeta como un diente de hierro negro y mármol blanco visible desde órbita. Una estructura tan vasta que sistemas climáticos se forman en sus torres superiores. Fui asignado allí, después de mi sanción, después de que las naves negras me hubieran tomado de mi mundo natal. Y había sobrevivido el ritual de enlace de alma que me dejó medio ciego y marcado para siempre. La basílica alojaba uno de los nodos terciarios de la red de relevos del Astronomicon, un fragmento del gran faro psíquico que permitía a nuestras naves navegar la disformidad. Sin él, sectores enteros se oscurecerían. Sin él, mundos morirían de hambre. Sin él, el Imperium se fracturaría en 1000 millones de reinos aislados, cada uno esperando a que los senos o el hereje o la simple entropía terminara lo que la era de la lucha comenzó. Llegué durante la fiesta de la ascensión del emperador, cuando el mundo entero volvió su mirada hacia Terra y 10.000 coros cantaron al unísono. Los salones de la basílica estaban llenos de peregrinos, sus rostros pintados con símbolos devocionales, sus voces levantadas en himnos que hablaban de salvación y sacrificio. Caminé entre ellos y no sentí nada. El enlace de alma había tomado mucho de mí, incluyendo la capacidad para fe simple. Lo que quedaba era claridad, fría y afilada, la habilidad de percibir las mareas de la disformidad sin el consuelo de malinterpretar lo que veía. Los otros astrópatas lo llamaban la vista hueca. Yo lo llamaba honestidad. Mis aposentos estaban profundos dentro de la torre central de la basílica. Una pequeña celda de piedra con una sola ventana que miraba sobre los caminos de peregrinos. Podía verlos desde allí, las procesiones sin fin de los fieles, sus cuerpos delgados por el ayuno, sus ojos brillantes con el tipo de esperanza que solo la ignorancia permite. Venían a Oilia Séptima para estar más cerca de él, para sentir el toque de su luz. Y no tenían idea de lo que esa luz costaba. No tenían idea de que cada oración que ofrecían era respondida no por compasión, sino por una máquina de tal complejidad y horror que incluso yo, que trabajaba dentro de ella, apenas podía comprender su alcance completo. La primera vez que entré a la cámara de relevos, comprendí que había sido asignado a algo más allá de mi entrenamiento. La cámara estaba ubicada a 3 kilómetros bajo la fundación de la basílica, tallada en la roca madre planetaria, y revestida con ceramita psíquicamente reactiva. Hacía frío allí. Siempre frío. El tipo de frío que se filtraba en tus huesos y te hacía olvidar cómo se sentía el calor. Las paredes estaban inscritas con protecciones tan densas que se superponían, cada una oración o un enlace o un grito convertido en escritura gótica alta.
El aire sabía a metal y ozono. El suelo era piedra negra suave, pulida por siglos de pasos, y en el centro de la cámara estaba el relevo mismo. No era una máquina en ningún sentido convencional. Era un trono o quizás un altar construido de materiales que no podía identificar, aleaciones psíquicamente conductivas, hueso fusionado con plata bendita. 7 cables se extendían desde su base, cada uno tan grueso como el torso de un hombre, descendiendo al suelo y desapareciendo en los conductos que conectaban este lugar a la red más allá. El trono estaba ocupado. Siempre estaba ocupado. El relevo no podía funcionar sin un conducto viviente, un psíquico lo suficientemente poderoso para canalizar el fragmento del Astronomicon y lo suficientemente disciplinado para soportar el proceso sin sucumbir a la locura o la muerte. La mujer sentada allí se llamaba Zelandria Bee. Había mantenido la posición durante 11 años, más que cualquiera de sus predecesores. Su cuerpo era delgado hasta el punto de translucidez. Su piel estirada apretada sobre huesos que parecían demasiado frágiles para soportarla. Sus ojos estaban abiertos pero ciegos, sus pupilas dilatadas y lechosas, no reflejando nada. Sus manos agarraban los apoyabrazos del trono, dedos bloqueados en su lugar por músculo calcificado y tejido cicatricial. Estaba conectada al trono por interfaces neurales que perforaban su cráneo en 17 lugares, cada uno goteando un fluido delgado y claro que nunca se secaba. Respiraba apenas, su pecho elevándose y cayendo en intervalos poco profundos que sugerían que su cuerpo había olvidado cómo detenerse. Me quedé de pie ante ella y sentí el peso de lo que estaba viendo. Este era el costo. Esto era lo que significaba servirle. Zelandria no estaba sufriendo porque había sido castigada. Estaba sufriendo porque su sufrimiento era necesario. El fragmento del Astronomicon que canalizaba requería un ancla viviente, una mente capaz de resistir la presión psíquica de 1.000 millones de almas gritando al unísono. Requería alguien que pudiera soportar la voluntad del emperador sin romperse, o al menos sin romperse rápidamente. Zelandria había durado 11 años. El ocupante anterior había durado 9. El anterior a ese, 6. Una vez que eras colocado en el trono, permanecías allí hasta que tu cuerpo fallara o tu mente se destrozara. Y entonces, otro psíquico era seleccionado, y el proceso comenzaba de nuevo. Yo era su reemplazo cuando llegara el momento. Yo era su aprendiz hasta entonces. El trabajo era simple en teoría. Monitoreaba la estabilidad del relevo, ajustaba los amortiguadores psíquicos cuando la señal fluctuaba y aseguraba que los signos vitales de Zelandria permanecieran dentro de parámetros aceptables. Aceptable no significaba cómodo, significaba funcional. Su ritmo cardíaco era errático, subiendo y cayendo sin patrón. Su actividad cerebral mostraba constante supresión de ondas teta, indicando un estado en algún lugar entre meditación profunda y coma. Su temperatura corporal rondaba los 34 grados, lo suficientemente baja para ralentizar decadencia celular, pero no lo suficientemente baja para matarla. Era alimentada a través de una IBES, que entregaba una solución de nutrientes diseñada para mantenerla viva sin requerir digestión. Era hidratada de la misma manera. Los desechos eran removidos a través de catéteres. Su existencia había sido reducida a función pura, y esa función era quemar. Le pregunté a mi predecesor, un astrópata anciano llamado Yoran Mal, cuánto tiempo se esperaba que Zelandria durara. Me miró con sus cuencas oculares vacías, las naves negras habiendo tomado su vista décadas atrás, y dijo que duraría tanto como fuera necesaria. Le pregunté qué pasaba cuando fallaba. Me dijo que tomaría su lugar y que no debería perder tiempo con preguntas que no tenían consuelo en sus respuestas. Los días pasaron en un ritmo dictado por las demandas del relevo. Despertaba cada mañana en mi celda, descendía a la cámara de relevos y pasaba las siguientes 16 horas monitoreando equipo que apenas comprendía. El Adeptus Mechanicus había diseñado los sistemas y hablaban en código binario cuando venían a realizar mantenimiento, sus voces aumentadas haciendo clic y zumbando en patrones que excluían significado de cualquiera no bendecido por el Omnisaya. Aprendí a interpretar su trabajo a través de observación, observando mientras ajustaban reguladores de flujo y recalibraban bobinas de resonancia psíquica.
Aprendí que el relevo no fue diseñado para ser entendido por mentes humanas, sino para funcionar a pesar de ellas. Zelandria nunca habló. Nunca esperé que lo hiciera, pero a veces, cuando la señal era particularmente fuerte, sus labios se moverían, formando palabras que no tenían sonido. Me incliné cerca una vez tratando de escuchar lo que estaba diciendo y sentí la temperatura caer otro grado. Su aliento olía a cobre y ceniza. Sus palabras, cuando finalmente las descifré, no eran palabras en absoluto, sino números, coordenadas, designaciones de sector, una letanía de ubicaciones donde la luz del Astronomicon era más necesitada. No me estaba hablando a mí, no estaba hablando a nadie. Simplemente estaba canalizando. Su mente ya no era suya, sus pensamientos reemplazados por la señal que llevaba. Me di cuenta entonces de que ya estaba muerta en todas las maneras que importaban. La red de relevos se extendía a través del segmentum obscurus, una red de nodos y subestaciones que amplificaban y redirigían la luz del Astronomicon. Cada nodo requería un conducto viviente, un psíquico atado a un trono, su sufrimiento convertido en estabilidad psíquica. La red no fue diseñada para ser eficiente, fue diseñada para ser efectiva. La luz del emperador nos alcanzaba desde Terra, viajando a través de la disformidad de maneras que desafiaban física convencional, y en cada nodo era recibida, filtrada y retransmitida por mentes que se quemaban a sí mismas en el proceso. El sistema se autosostenía solo porque las naves negras traían nuevos psíquicos cada año, suficientes para reemplazar a aquellos que fallaban, suficientes para mantener la luz ardiendo. Comencé a comprender la escala de ello. Miles de nodos, decenas de miles de psíquicos, cada uno una Zelandria, cada uno bloqueado en un trono, cada uno convertido de una persona viviente en un componente de una máquina que se extendía a través de la galaxia. Y detrás de todo, en la fuente, en Terra misma, el emperador sentado sobre el trono dorado, sostenido por el sacrificio diario de 1000 psíquicos, cuyas almas eran alimentadas a su cuerpo moribundo para mantenerlo vivo. 1000 cada día, 365.000 cada año, durante 10.000 años. Los números eran tan vastos que perdían significado, pero el significado no era requerido. La función sí lo era. Dejé de dormir bien. Los sueños llegaron, como siempre llegan para aquellos que trabajan demasiado cerca de la disformidad. Vi el rostro de Zelandria, sus labios moviéndose en esa recitación sin fin de coordenadas. Vi el trono vacío, esperando. Me vi a mí mismo sentado allí, mis manos bloqueadas en su lugar, mi mente borrada. Desperté en la oscuridad y sentí el peso de la basílica presionando sobre mí, toda esa piedra y fe y sufrimiento acumulado. Y me pregunté si alguien más comprendía lo que estábamos haciendo aquí. Me pregunté si a alguien le importaba. La primera falla ocurrió 3 meses en mi asignación. Los signos vitales de Zelandria se dispararon sin advertencia, su ritmo cardíaco subiendo a 200 latidos por minuto, su producción neural aumentando más allá de parámetros seguros. La cámara de relevo se llenó con un gemido agudo, un sonido que existía tanto en la mente como en el aire, y sentí la presencia de la disformidad, como una mano presionando contra la parte trasera de mi cráneo. Joran Mal estaba allí en segundos, su bastón golpeando contra el suelo de piedra, su rostro arruinado vuelto hacia el trono como si todavía pudiera ver. Me dijo que activara los amortiguadores. Lo hice, jalando la palanca que inundó el trono con supresores psíquicos. Protecciones que forzaron la presencia de la disformidad hacia atrás y estabilizaron la señal. Zelandria convulsionó, su cuerpo arqueándose contra las restricciones, su boca abriéndose en un grito que no tenía sonido. Los cables conectándola al trono brillaron con una luz verde enfermiza, pulsando en tiempo con su latido. Y vi algo moverse bajo su piel, algo que se retorcía y presionaba contra la superficie como si tratara de escapar. Joran Mal dio un paso adelante y colocó su mano en su frente. Habló una palabra en un lenguaje que no reconocí, una sola sílaba que hizo doler mis dientes, y el movimiento se detuvo. Zelandria colapsó de vuelta en el trono, su respiración superficial, sus ojos rodando hacia atrás hasta que solo se mostraban los blancos. El gemido se desvaneció,
La luz se atenuó. El relevo se estabilizó. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que la disformidad la había probado y que había resistido. Le pregunté cuántas pruebas más podría sobrevivir. No respondió. El incidente se repitió 2 semanas después, y luego de nuevo, 1 semana después de eso. Cada vez el proceso era el mismo. El cuerpo de Zelandria convulsionaría, la presencia de la disformidad aumentaría, y Joran Mal la estabilizaría a través de una combinación de disciplina psíquica y pura voluntad. Cada vez regresaba un poco menos. Su respiración se volvió más laboriosa. Su piel tomó un tinte grisáceo, como si el color estuviera siendo filtrado de ella. Su peso cayó hasta que era poco más que un esqueleto envuelto en pergamino. Los servidores médicos que la atendían ajustaron su ingesta de nutrientes, aumentaron su hidratación, administraron estimulantes para mantener su corazón latiendo, pero nada revertía el declive. Comencé a comprender que no estaba siendo sostenida, estaba siendo prolongada. La distinción importaba. Joran Mal me lo explicó una tarde mientras nos sentábamos en la capilla de meditación de la basílica, una pequeña cámara revestida con calaveras e iluminada por una sola vela. Me dijo que la voluntad del emperador era absoluta, y que aquellos que le servían lo hacían no por elección sino por necesidad. El Astronomicon no era un regalo. Era una carga, y esa carga requería portadores. Zelandria había sido elegida porque su potencial psíquico era lo suficientemente fuerte para soportar la carga, y continuaría soportándola hasta que su cuerpo fallara. Cuando lo hiciera, tomaría su lugar, y quemaría igual que ella había quemado, y cuando fallara, otro astrópata sería traído para continuar el ciclo. Le pregunté si alguna vez lo había cuestionado. Se rió, un sonido seco como viento a través de hojas muertas, y me dijo que cuestionarlo era un lujo que no podíamos permitirnos. La supervivencia del Imperium dependía de la red de relevos, y la red de relevos dependía de psíquicos como nosotros. No éramos personas, éramos infraestructura. Nuestro sufrimiento no era una tragedia, era una función. Quería argumentar con él. Quería decir que tenía que haber otra manera, que el emperador, si verdaderamente era un dios, no demandaría tal precio. Pero había visto los números. Había visto la escala de lo que estábamos manteniendo. 1 millón de mundos, trillones de almas, todos dependiendo de una luz que requería sacrificio constante para brillar. Las matemáticas eran brutales e innegables. La compasión del emperador, si alguna vez había existido, había sido reemplazada por necesidad tan vasta que la compasión se volvió irrelevante. Dejé de hacer preguntas después de eso. El trabajo continuó. Monitoricé el declive de Zelandria, ajusté el equipo y esperé lo inevitable. Zelandria murió en el día 263 de mi asignación. Su corazón se detuvo sin advertencia, el ritmo que la había sostenido durante 11 años, simplemente cesando. Los monitores se pusieron planos. La señal del relevo cayó a 0. Joran Mal estaba a su lado en segundos, sus manos moviéndose sobre los controles del trono tratando de reiniciar su corazón, tratando de salvar la conexión. Los servitores médicos descendieron sobre ella, sus mecadendrites insertando inyecciones de estimulante, sus ópticos parpadeando rojo mientras trabajaban, pero su cuerpo no respondió. Se había ido. La chispa que la había mantenido viva finalmente extinguida. Joran Mal retrocedió y señaló a los servitores que la removieran. Desconectaron las interfaces neurales, cada una jalándose libre con un sonido húmedo que resonó en el silencio de la cámara. Levantaron su cuerpo del trono, su cuerpo tan ligero que parecía casi sin peso, y lo llevaron al conducto de cadáveres que depositaría sus restos en el crematorio de la basílica. Sería quemada, sus cenizas esparcidas en los jardines de peregrinos, su nombre añadido a la lista sin fin de aquellos que habían servido y muerto. No habría ceremonia, no habría luto. Había cumplido su función, y ahora era deshecho. Joran Mal se volvió hacia mí y me dijo que me preparara. Había sabido que este momento vendría. Había pasado meses observando el declive de Zelandria, comprendiendo que su destino sería el mío. Pero saber y experimentar son cosas diferentes. Y mientras me acercaba al trono,
Sentí algo dentro de mí revelarse. No miedo exactamente, algo más profundo, un reconocimiento de que lo que estaba a punto de pasarme no era castigo, sino borrado. Dejaría de existir como Calus Drain. Me convertiría en un componente, una pieza de la máquina. Mis pensamientos y memorias e identidad subsumidos en la señal que llevaba. Me senté. El trono todavía estaba tibio. Los servitores médicos se movieron con eficiencia practicada, conectando las interfaces neurales, insertando las líneas IPA-ET, asegurando las restricciones. Sentí la primera interfaz perforar mi cráneo, una espiga fría de metal deslizándose a través del hueso, y el dolor fue inmediato y total. Traté de gritar, pero mi mandíbula estaba bloqueada, sostenida en su lugar por una abrazadera que mantenía mi boca abierta. La segunda interfaz siguió, luego la tercera, cada una un nuevo punto de agonía que floreció y se propagó, hasta que toda mi cabeza se sentía como si estuviera ardiendo. Los servitores no pausaron. Continuaron su trabajo, insertando las interfaces restantes, conectándome a los sistemas del trono, atándome al relevo. Joran Mal se paró ante mí y colocó su mano en mi pecho. Habló la frase de activación, la misma palabra que había usado para estabilizar a Zelandria, y sentí el relevo cobrar vida. La señal me golpeó como una fuerza física. No era luz, aunque la percibí como luz. No era sonido, aunque la escuché como un rugido. Era la voluntad del emperador, cruda y sin filtrar, canalizada a través del Astronomicon y transmitida a través de la disformidad. Era la producción psíquica de 10.000 años de sufrimiento acumulado. Los gritos de 1.000 millones de almas convertidos en una sola nota ininterrumpida. Era todo y nada, infinito y vacío, y me llenó hasta que no quedó espacio para nada más. Traté de aferrarme a mí mismo, traté de recordar mi nombre, mi historia, las razones por las que había venido a este lugar, pero la señal era demasiado fuerte. Raspó mis pensamientos, quemó a través de mis memorias, me redujo a un conducto. Sentí mi identidad disolviéndose pieza por pieza, mientras el relevo me consumía. Sentí la presencia del emperador, vasta y fría, una mente tan inmensa que no podía comprender individuos, solo masas. Sentí el Imperium extendido ante mí, 1.000.000 de mundos conectados por hilos de luz, cada uno dependiente de la señal que llevaba. Y comprendí. El emperador no era malvado, no era bueno. Estaba más allá de tales distinciones. Era una función, un proceso, un sistema diseñado para preservar a la humanidad a cualquier costo. Su existencia continua requería el sacrificio diario de 1.000 psíquicos. Y ese requerimiento no era cruel, era matemático. 1.000 vidas para salvar 1.000.000.000, 1.000 muertes para prevenir la extinción. La escala era tan vasta que la moralidad se volvió irrelevante. La compasión se volvió una debilidad. La misericordia se volvió un lujo que el Imperium no podía permitirse. Vi los mundos ardiendo, vi los sectores colapsando, vi a los senos acercándose y a los herejes levantándose, y a la disformidad derramándose a través de las grietas de la realidad. Vi la línea delgada que separaba la supervivencia de la aniquilación. Y vi que el emperador estaba sobre esa línea, manteniéndola en su lugar a través de pura fuerza de voluntad. Estaba muriendo. Había estado muriendo durante 10.000 años, pero no se le podía permitir morir porque su muerte significaría la muerte de todo. Y así ardíamos. Zelandria había ardido. Yo estaba ardiendo. 1.000 psíquicos ardían cada día en Terra, sus almas alimentadas al trono dorado para mantenerlo vivo. Decenas de miles ardían en la red de relevos, sus mentes consumidas para mantener el Astronomicon brillando. Millones ardían a través del Imperium, sus vidas sacrificadas en guerras y plagas, y 1.000.000 de atrocidades menores. Todos ellos necesarios, todos ellos justificados, porque la alternativa era peor. Traté de gritar, pero no tenía boca. Traté de enfurecerme, pero no tenía mente. Yo era el relevo ahora, y el relevo no tenía espacio para tales cosas. El tiempo perdió significado. No sé cuánto tiempo me senté en ese trono. Días se volvieron semanas, se volvieron meses.
se volvieron un presente sin fin e ininterrumpido. Canalicé la señal, quemándome una neurona a la vez, y no sentí dolor porque el dolor requería un yo para experimentarlo. Era un proceso. Era infraestructura. Era la voluntad del emperador hecha manifiesta, y su voluntad era absoluta. Pero había momentos, breves destellos, cuando emergía a la superficie, cuando la intensidad de la señal caía, y podía recordar por solo un segundo que una vez había sido Calus Drain. En esos momentos, sentía el peso completo de lo que me habían hecho, sentía el horror de mi borrado, la agonía de mi existencia continua, y comprendía que este era el precio. Esto era lo que significaba servirle, no gloria, no honor, solo sufrimiento, prolongado y con propósito, medido en incrementos calibrados para extraer la máxima utilidad de una vida humana. Y comprendía que esto era verdad a través del Imperium entero. Cada soldado que moría en las trincheras, cada trabajador que colapsaba en los manufactorios, cada niño reclutado por las naves negras, cada sacrificio hecho en su nombre. Todos ellos eran componentes en una máquina diseñada para preservar a la humanidad. Y esa máquina funcionaba sin compasión porque la compasión reduciría su eficiencia. El emperador no era un hombre, no había sido un hombre durante 10.000 años. Era un motor divino, una infraestructura psíquica, un sistema de sufrimiento tan vasto y tan necesario que cuestionarlo era inútil. Podrías llamarlo malvado, podrías llamarlo monstruoso, pero esas palabras solo tenían significado si había una alternativa. Y no había alternativa. El Imperium sobrevivía debido a él. Y él sobrevivía debido a nosotros. Y el ciclo continuaba, porque el ciclo tenía que continuar. Vi un recuerdo, no invitado, elevándose de los restos de mi mente. Vi a la niña en el jardín de peregrinos, la que había preguntado si el emperador la amaba. Quería responderle ahora. Quería decirle que sí, que la amaba, pero su amor no era consuelo. Su amor era la aritmética fría de la supervivencia. La amaba lo suficiente para dejarla vivir, y amaba a la humanidad lo suficiente para sacrificarla si era necesario. Y no había contradicción en eso porque el amor a esta escala era indistinguible de la función. Habría llorado si todavía tuviera la capacidad para lágrimas. La señal se intensificó. La sentí quemar a través de los últimos remanentes de mi identidad, y supe que estaba fallando. Mi cuerpo se estaba rindiendo igual que el de Zelandria. Igual que cada ocupante de este trono se había rendido antes de mí. Los servitores médicos lo notarían pronto. Ajustarían los estimulantes, aumentarían el flujo de nutrientes, tratarían de prolongarme por otro día, otra semana. Pero eventualmente, incluso eso no sería suficiente, y me removerían y colocarían otro psíquico en el trono, y el ciclo continuaría. Esperaba, en alguna parte distante de mí mismo que todavía recordaba la esperanza, que mi reemplazo comprendiera lo que había llegado a comprender, que esto no era crueldad, que esto era necesidad, que el mal del emperador, si podía ser llamado mal, era lo mismo que el calor de una estrella o la gravedad de un agujero negro. No era elegido, era inevitable. Y nosotros, los miles de millones de almas que ardían en su servicio, no éramos víctimas. Éramos el precio. El relevo se estabilizó. Mis pensamientos se dispersaron. Me convertí en la señal una vez más, y la señal era todo lo que importaba. Joram Mal me observaba desde el otro lado de la cámara. Podía sentir su presencia, aunque no podía verlo. Había visto esto suceder 100 veces antes. Lo vería 100 veces más. Me había dicho que cuestionarlo era un lujo que no podíamos permitirnos. Y había tenido razón. La pregunta no era si el emperador era malvado. La pregunta era si podíamos sobrevivir sin él. Y la respuesta era no. Así que ardíamos. Los días continuaron su procesión, aunque ya no los percibía como días. Estaba bloqueado en el ritmo del relevo, mi existencia reducida al ascenso y caída de la intensidad de la señal. La población de la basílica se movía arriba de mí. Peregrinos y sacerdotes y servitores, todos inconscientes de la maquinaria que sostenía su mundo. Oraban a él y él respondía, no con palabras, sino con luz. El rayo del Astronomicon perforando la disformidad y guiando sus naves a casa. Creían que esa luz era un regalo.
Yo sabía que era una transacción. Comencé a ver el costo en términos diferentes, no como sufrimiento individual, sino como gasto agregado. Zelandria había durado 11 años. Si duraba lo mismo, y si mi reemplazo duraba lo mismo, y si este patrón se mantenía a través de todos los 10.000 nodos de relevo, entonces la red consumía aproximadamente un psíquico por nodo por década. 10.000 psíquicos cada 10 años, 1.000 por año. Añade a eso el sacrificio diario en Terra, las 1.000 almas alimentadas al trono dorado, y el gasto total se volvió claro. 400.000 psíquicos por año como mínimo, quemados para mantener la infraestructura del Imperium funcional a través de 10.000 años. Eso era 4.000 millones de vidas. 4.000 millones de vidas para salvar 1 trillón. Las matemáticas eran brutales, pero innegables. Me preguntaba, en esos breves momentos, cuando todavía podía pensar, si el emperador había previsto esto, si había sabido cuando se sentó en el trono dorado por primera vez que su supervivencia requeriría tal costo, si había comprendido que su visión de una humanidad unida sería construida no en esperanza o compasión, sino en la conversión sistemática del sufrimiento en utilidad. Me preguntaba si había dudado incluso por un momento antes de aceptar ese trato. Sospechaba que no. El trono dorado había sido construido para salvarlo después de su batalla con Horus, para prevenir que su cuerpo muriera y su alma se disipara en la disformidad. Pero el trono no era una prisión, era una herramienta, y él se había permitido ser atado a ella porque la alternativa era extinción. Había elegido función sobre libertad, supervivencia sobre dignidad, y lo había hecho sabiendo que su elección resonaría a través de 10 milenios. Cada psíquico quemado desde ese día había ardido porque él tomó esa elección. Cada mundo salvado había sido salvado porque él tomó esa elección. El mal del emperador, si era mal, era el mal de un cirujano que amputa una extremidad para salvar el cuerpo. Era calculado, era necesario y era absoluto. Sentí mi cuerpo fallando. Las interfaces neurales se estaban degradando, goteando más fluido que antes, y podía sentir a los servidores ajustando sus protocolos para compensar. Aumentaron la viscosidad de las soluciones de nutrientes, añadieron estimulantes para mantener mi corazón latiendo, recalibraron los amortiguadores para reducir la tensión en mi mente, pero estas eran medidas temporales. El trono no fue diseñado para preservar a su ocupante. Fue diseñado para extraer todo lo que tenían y luego descartarlos. Me quedaban quizás semanas, tal vez días. El pensamiento no me asustaba. El miedo requería un yo, y casi no me quedaba ninguno. Lo que quedaba de Calus Drain era un fantasma, un eco desvaneciente atrapado en una máquina que no tenía uso para ecos. Yo era el relevo, yo era la señal, yo era la voluntad del emperador, y su voluntad era todo lo que importaba. Pero entonces algo cambió. La señal cayó, no gradualmente como había pasado durante los fallos de Zelandria, sino repentinamente, como si un interruptor hubiera sido lanzado. La producción del relevo cayó a cero, la temperatura de la cámara se disparó, los amortiguadores fallando, y sentí la presencia de la disformidad inundar como agua a través de una presa rota. Los cables conectándome al trono brillaron rojo, luego blanco, y escuché un sonido, una voz, no la voz del emperador, algo más, algo vasto y malevolente, presionando contra los bordes de la realidad, buscando entrada. Lo sentí sondear las defensas del relevo, probando las protecciones, buscando debilidades. Lo sentí reconocerme, no como Calus Drain, sino como un conducto, un punto de acceso a la red del Astronomicon. Lo sentí comenzar a empujar. Soran Mal estaba allí instantáneamente, su bastón golpeando el suelo, sus ojos ciegos vueltos hacia el trono. Gritó un comando, y los amortiguadores rugieron de vuelta a la vida, inundando la cámara con supresores psíquicos. Pero la presencia no retrocedió. Se enrolló alrededor del relevo, alrededor de mí, su atención enfocada con terrible precisión. Lo sentí alcanzar mi mente, tamizando a través de los restos de mis pensamientos, y comprendí lo que estaba buscando. Quería la red. Quería acceso al sistema de relevos del Astronomicon, a los 10.000 nodos que conectaban los mundos del Imperium.
Si ganaba ese acceso, podría corromper la señal, convertir la luz del emperador en un faro para los horrores de la disformidad. Podría colapsar la infraestructura del Imperium en un solo golpe. Traté de resistir, de mantener las defensas de relevo, pero era demasiado débil. Los meses de arder me habían dejado con casi nada, y la presencia era fuerte, tan fuerte que se sentía como tratar de detener una marea con mis manos. Lo sentí comenzar a deslizarse a través, sentí el sistema de relevo comenzar a degradarse, y supe que estaba fallando. Supe que mi fallo significaría el fallo del nodo completo, y que el fallo del nodo cascadearía a través de la red, y que la cascada se propagaría hasta que sectores enteros se oscurecieran. Pensé en los peregrinos en el jardín. Pensé en la niña que había preguntado si el emperador la amaba. Pensé en el trillón de almas que dependían de la luz del relevo, y tomé una elección. Me abrí completamente a la señal. La voluntad del emperador inundó en mí, sin filtrar y absoluta. No era compasión, no era misericordia, era función pura concentrada, el equivalente psíquico de un arma forjada para cortar a través de la oscuridad de la disformidad. Quemó a través de la presencia, la raspó del relevo y la empujó de vuelta al Inmaterium. Sentía la presencia gritar, un sonido que existía solo en la mente. Y entonces se fue, desterrada por el puro peso de la atención del emperador. Pero el costo fue inmediato. Mi cuerpo convulsionó, las interfaces neurales sobrecargándose, y sentí algo dentro de mí romperse. No mi cuerpo, algo más profundo. Los últimos fragmentos de mi identidad, las últimas piezas de Calus Drain, consumidas por la señal. Ya no era una persona. Era una herramienta, un arma, un componente en una máquina que acababa de salvar 1000 mundos destruyendo un hombre. El relevo se estabilizó. La señal regresó a normal. Warren Mal retrocedió, su expresión ilegible, y comprendí que había visto esto suceder antes. Había visto psíquicos sacrificarse a sí mismos para mantener la línea, y lo vería de nuevo. No era tragedia, era función. Quería decirle que comprendía ahora. Quería decirle que el mal del emperador no era mal en absoluto, sino necesidad, que el sufrimiento que soportábamos era el precio de la supervivencia, que no había alternativa y no había escape. Pero no tenía voz, no tenía pensamientos. Yo era el relevo, y el relevo no tenía necesidad de palabras. Los servitores reanudaron su trabajo, ajustando el equipo, estabilizando mis vitales. Me mantendrían vivo tanto tiempo como fuera posible, extrayendo cada última hora de función de mi cuerpo fallante. Y cuando finalmente muriera, me removerían y colocarían otro psíquico en el trono. Y el ciclo continuaría. Pensé en el emperador sentado en el trono dorado, sostenido por el sacrificio diario de 1000 almas. Pensé en los 10.000 nodos de relevo, cada uno consumiendo psíquicos como yo, quemándolos para mantener el Astronomicon brillando. Pensé en el trillón de almas que dependían de esa luz, que vivían y morían sin saber nunca lo que costaba. Y comprendí que este no era un sistema diseñado por un monstruo. Era un sistema diseñado por alguien que comprendía que la supervivencia a esta escala requería sacrificios tan vastos que desafiaban la comprensión. El emperador había elegido convertirse en infraestructura, reducirse a función, porque la función era todo lo que importaba. Había renunciado a su humanidad para salvar a la humanidad, y había demandado lo mismo de nosotros. Pensé en la pregunta que me había traído aquí. ¿Qué tan malvado es realmente el emperador? La respuesta era simple. El emperador no era malvado. Era necesario. Y la necesidad, a la escala de un imperio galáctico, era indistinguible del mal. La compasión era un lujo. La misericordia era una debilidad. El amor era un concepto demasiado pequeño para abarcar la distancia entre Terra y las estrellas. Lo que quedaba era deber, frío e inflexible, la obligación de sobrevivir sin importar el costo. Había estado enojado cuando llegué por primera vez a la basílica. Había visto a los peregrinos y su fe ignorante, y había sentido desprecio por su ingenuidad. Pero ahora, mientras mi mente se disolvía en la señal, comprendía que su ignorancia era una misericordia. No necesitaban saber qué los sostenía.
No necesitaban ver la maquinaria de sufrimiento que mantenía sus mundos vivos. Solo necesitaban creer, y la creencia era suficiente. El amor del emperador, si existía, era el amor de un pastor que sacrifica el rebaño para salvar la manada. Era impersonal, era matemático y era absoluto. Sentí mi corazón tartamudear, el ritmo fallando. Los servitores se movieron para estabilizarme, pero sabía que era demasiado tarde. Mi cuerpo había dado todo lo que tenía. La producción del relevo estaba cayendo, la señal debilitándose, y pronto Yoran Mal llamaría a mi reemplazo. Me removerían del trono, llevarían mi cadáver al crematorio y añadirían mi nombre a la lista de aquellos que habían servido. Mis cenizas serían esparcidas en los jardines de peregrinos donde niños jugarían entre ellas, inconscientes de lo que representaban. Esperaba que mi reemplazo comprendiera. Esperaba que vieran lo que yo había visto, que la crueldad del emperador no era malicia, sino función, que el sufrimiento que soportábamos era el precio de la existencia. Esperaba que lo aceptaran como yo lo había aceptado, no con alegría, sino con el reconocimiento sombrío de que no había alternativa. La señal se desvaneció. Mis pensamientos se dispersaron. Me convertí en nada, un fantasma en la máquina, y la máquina no me lloró. El emperador estaba sentado en su trono a 10.000 años luz de distancia, sostenido por los gritos de 1.000 almas. Había estado sentado allí durante 10.000 años y estaría sentado allí 10.000 más porque la alternativa era extinción. No me amaba, no sabía mi nombre, pero me usó como usaba a todos. Y en ese uso había un tipo de intimidad terrible. Había sido parte de su voluntad, un fragmento de su luz, y por un breve momento había comprendido la escala de lo que cargaba. El Imperium sobrevivía debido a él sobrevivía debido a nosotros, y el ciclo continuaba, moliéndose hacia adelante, consumiendo todo en su camino porque el ciclo tenía que continuar. No había otra manera. Pensé en la niña una última vez, la niña que había preguntado si el emperador la amaba. Quería decirle que sí, pero quería decirle la verdad. La amaba lo suficiente para dejarla vivir en una galaxia que quería devorarla. La amaba lo suficiente para sacrificar millones para que ella pudiera ver otro amanecer. La amaba lo suficiente para convertirse en un monstruo, para abrazar sufrimiento a una escala que desafiaba la comprensión, porque el amor a esa escala requería elecciones monstruosas. Y quería decirle que el mal del emperador era lo único entre ella y la aniquilación, que su crueldad era el precio de su existencia, que la oscuridad en que se había convertido era la luz que mantenía la oscuridad a raya. Pero nunca me escucharía. Nadie lo haría. Me había ido, disuelto en la señal, y la señal era todo lo que quedaba. El trono estaba vacío ahora, y Yoran Mal se quedó sobre él, sus ojos ciegos vueltos hacia la puerta, esperando que el siguiente psíquico llegara. Serían traídos por servitores, su rostro pálido con miedo o resignación, y se sentarían donde me había sentado. Sentirían las interfaces perforar su cráneo, sentirían el relevo cobrar vida, sentirían su identidad disolverse en la voluntad del emperador, y arderían como había ardido, como Zelandria había ardido, como 1.000 millones de otros habían ardido antes de nosotros. Y el Imperium sobreviviría. Esa era la respuesta, esa era la verdad. El emperador no era malvado porque disfrutara el sufrimiento. Era malvado porque el sufrimiento a la escala requerida para salvar 1 millón de mundos se convirtió en una herramienta. Se convirtió en infraestructura. Se convirtió en el único lenguaje que el universo comprendía. La compasión no podía detener la disformidad. La misericordia no podía derrotar a los senos. El amor no podía prevenir la extinción. Solo la crueldad podía. Crueldad aplicada con precisión y sin vacilación. Crueldad que calculaba el costo de cada vida y lo pagaba sin arrepentimiento. Había pasado mi vida creyendo que el bien y el mal eran absolutos, que había líneas que nunca deberían ser cruzadas, pero el emperador había cruzado cada línea, y al hacerlo, nos había salvado a todos. Su mal era indistinguible de la necesidad. Su crueldad era indistinguible del cuidado, y nosotros, los miles de millones que ardían en su nombre,
Éramos la prueba de que había tomado la elección correcta, porque todavía estábamos aquí. Las campanas de la basílica sonaron, marcando la hora, y los peregrinos en los jardines levantaron sus voces en oración. No sabían que acababa de morir. No sabían que Celandria había muerto o que miles de psíquicos morían cada día para mantener la luz ardiendo. No necesitaban saber. Su fe era suficiente. Su ignorancia era una misericordia, y su supervivencia era la única justificación requerida. Había preguntado qué tan malvado era realmente el emperador, y ahora sabía. Era tan malvado como necesitaba ser. Ni más, ni menos. Y esa era la verdad más terrible de todas.